10.000 galos a caballo y a pie esperaban en la llanura la llegada de los romanos. El rey era un hombre muy alto. Sentado en su caballo parecía un gigante. Su armadura, salpicada de plata y oro, brillaba bajo el sol. Los romanos estaban dirigidos por el cónsul Marcelo. Avanzaban en una línea larga y delgada. El cónsul puso su caballo al galope y atravesó la coraza del galo con su lanza. Cuando hubo matado al rey, Marcelo saltó de su corcel, tomó del muerto parte de su armadura y la levantó hacia el cielo diciendo: «Oh Júpiter, que ves cómo se oyen los hombres en la batalla. A ti te consagro este botín. Concédenos igual éxito en el resto de esta guerra». Los ejércitos se atacaron entonces mutuamente y los romanos vencieron. No mucho después, una terrible hueste de hombres procedentes de África, los hombres de Cartago, dirigidos por Aníbal, se abrió camino a través de los pasos de los Alpes y barrió el norte de Italia en dirección a Roma. Pasaron 16 años antes de que los romanos derrotaran a este general. En la batalla de Cannas, los ejércitos de Roma fueron derrotados y miles de romanos huyeron a la ciudad. Los ancianos del Senado resolvieron que estos hombres que huían no debían permanecer en Roma. Todos fueron desterrados a la isla de Sicilia con órdenes de no volver a pisar suelo italiano mientras Aníbal siguiera en guerra con Roma. Estos romanos se encontraron con Marcelo cuando éste desembarcó en Sicilia con un ejército, camino del asedio de Siracusa. Esa ciudad costera había tomado partido contra los romanos. «Oh, señor», dijeron los romanos huidos al general, «ciertamente huimos de la matanza de Cannas, pero aún anhelamos servir a Roma y estamos dispuestos a morir por nuestra patria. Acógenos a tu servicio». Mientras hablaban, se arrodillaron ante él. Marcelo los miró con compasión. Estaba dispuesto a probar su valor. Tenía fe en ellos. Así pues, escribió una carta al Senado en Roma en la que preguntaba si podía incorporar a estos hombres a sus fuerzas. «Sí», respondió el Senado, «pero por muy bien que luchen, no debes darles ninguna recompensa». Entraron en su ejército y actuaron con valentía. El asedio de la grande y hermosa ciudad de Siracusa duró unos 3 años. Marcelo tenía una flota en el puerto, así como soldados en tierra. La flota constaba de 60 naves llenas de hondas y piedras y otras armas de ataque. 8 navíos de guerra estaban unidos entre sí para formar una amplia plataforma sobre la que se habían colocado altas escalas. Cuando esta inmensa máquina llegaba a las murallas por el lado del agua, los romanos trepaban por las escalas y saltaban a las almenas de las murallas. El rey de Siracusa vio con alarma la preparación de esta máquina. Llamó a su hombre más sabio. «Amigo mío», le dijo, «eres el único hombre en Siracusa que pueda ayudarme. Deja tus dibujos y tus diagramas, tus triángulos, tus cubos, tus círculos, tus conos, tus cilindros, tus polígonos y todo lo demás. La ciudad está en peligro». Así pues, el hombre más sabio de la ciudad se afanó durante algunos días en ordenar a los obreros que montaran máquinas para lanzar piedras y otros objetos de gran tamaño. No fueron estas solo las máquinas que el ingeniero construyó, como se verá. Los navíos romanos se acercaron a las murallas de la ciudad. Las máquinas empezaron a funcionar. Montones de piedras y trozos de plomo fueron lanzados contra las naves de los sitiadores, destrozando las jarcias y aplastando a los combatientes y a los marineros. Algunas de las naves romanas lograron alcanzar las murallas. Entonces elevaron con máquinas enormes vigas de madera y sus extremos cayeron con tremenda fuerza sobre los barcos, derribando mástiles y hombres en su descenso. Otras máquinas eran aún más espantosas. Desplegaban enormes ganchos de hierro por encima de las murallas, que se agarraban a una nave, la levantaban medio fuera del agua y luego la soltaban rápidamente, de modo que escoraba y se hundía. Los soldados que intentaron asaltar las murallas por el lado terrestre de la ciudad quedaron desconcertados por máquinas de la misma terrible potencia. Al final, los romanos se pusieron tan nerviosos que con solo ver un palo por encima de la muralla pensaban que el misterioso ingeniero estaba a punto de hacer alguna diablura y se retiraron confundidos. Marcelo no pudo evitar sonreír. «Este ingeniero», dijo, «tiene 100 manos». El nombre del ingenioso ingeniero era Arquímedes. Era un gran geómetra, es decir,
Tenía una mente poderosa para estudiar las medidas de las cosas y las fuerzas por las que se mueven. Era un gran matemático. Sin embargo, no guardaba su ciencia para su propio placer, en su propia habitación, en su propia casa. Utilizaba su habilidad e ingenio para ayudar a su país. Sin embargo, Marcelo no se amilanó. Nunca se desanimó por muchos peligros que tuviera que afrontar. Abandonó los ataques por mar y tierra. Había que rendir a la ciudad mediante el hambre. Al cabo de un largo periodo, el rey pidió a Marcelo que negociara con él, y el general romano desembarcó para discutir las condiciones de la rendición. Fue varias veces. Cada vez se fijaba especialmente en una torre cercana al agua que le parecía más fácil de escalar y capturar que otras torres de la ciudad. Una noche, cuando los habitantes de la ciudad bebían vino libremente en la fiesta de la diosa Artemis, los romanos escalaron y capturaron la torre, hicieron sonar sus trompetas y despertaron a toda la ciudad con sorpresa y terror. Pero pasaron meses antes de que los sitiadores pudieran tomar Siracusa de punta a punta. Entonces la ciudad fue saqueada. En medio del tumulto, un soldado corrió a la casa donde vivía Arquímedes y encontró al geómetra trazando líneas en el suelo y pensando profundamente en algún problema en el que estaba trabajando. ¡Alto, alto!, gritó el científico. ¡No me molestes! Estoy muy ocupado. El soldado levantó la espada y mató a Arquímedes. Marcelo se sintió profundamente apenado al enterarse de este hecho. Después de la toma de Siracusa, Marcelo volvió a luchar contra Aníbal en Italia. En una batalla fue derrotado. Los soldados romanos regresaron abatidos a su campamento. El general ordenó que todas las tropas se pusieran en fila para poder dirigirse a ellos. «Veo ante mí», dijo con severidad, «armas romanas y cuerpos romanos, pero ni un solo hombre romano». «General», gritó uno de los soldados, «lamentamos haber huido». «No os perdonaré», dijo, «hasta que salgáis victoriosos. Mañana os enfrentaréis de nuevo al enemigo y las noticias de vuestra victoria llegarán a Roma tan pronto como las de vuestra derrota». Luego, dirigiéndose al jefe de los almacenes, añadió: «Dales cebada a estos cobardes». Así pues, cenaron cebada, mientras que el resto del ejército comió trigo. A la mañana siguiente, temprano, se colgó un paño rojo sobre la tienda del general. Era la señal para la batalla. Los hombres que comieron cebada tomaron la primera fila. Allí era donde querían estar apostados. Los elefantes de Aníbal avanzaban en una línea terrible. Un romano clavó su lanza en una de estas bestias. Se retiró y el resto de los elefantes le siguieron. Las tropas de Cartago se sumieron en la confusión. Los romanos, primero los de la cebada, detrás los de trigo, cargaron con furia. Aníbal fue derrotado. Por quinta vez, Marcelo fue elegido cónsul de Roma. Era la última vez, pronto moriría. Anhelaba encontrarse de nuevo con Aníbal para obtener una gran victoria final. Por fin llegaron sus exploradores con la noticia de que el general de Cartago estaba cerca. El lugar estaba cerca de Venusia. Entre los dos ejércitos había una colina cubierta de bosquecillos y grupos de árboles y quebrada en hondonadas y lugares escarpados. En estos huecos Aníbal había escondido un buen número de arqueros y lanceros. Los romanos estaban ansiosos por apoderarse de esta colina, ya que dominaba el campamento enemigo. Marcelo, con su colega cónsul, su hijo y 220 jinetes, partió al trote hacia la colina. Un centinela se había apostado en la cima de la colina para avisar. Vio venir a Marcelo y avisó a sus compañeros. Cuando los romanos estaban en la ladera de la colina, los hombres de la emboscada salieron disparados. Algunos jinetes romanos huyeron. Otros rodearon a su general en una lucha cuerpo a cuerpo. Ambos cónsules fueron abatidos. Esto ocurrió en el año 208 a.C. Cuando el poderoso capitán de Cartago se enteró de que Marcelo había muerto, se acercó al fatídico lugar y permaneció largo rato en silencio, contemplando el cadáver de un hombre que nunca se amilanó. Siendo valiente él mismo, estimaba la valentía en los demás. Enseguida dio una orden a sus sirvientes: «Que el cuerpo de Marcelo sea vestido con ricas ropas y quemado en una pira funeraria. Colocad las cenizas en una urna de plata. En la tapa de la urna poned una corona de oro y llevádsela a su hijo. Marcelo era un noble romano».
Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al Podcast Premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandeshéroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.